Buenos días, iglesia. Alegrémonos delante del Señor, aclamémosle con emoción y cantémosle con todo el corazón porque Él es fiel. Vamos a dar inicio con este servicio leyendo Salmos 33 del 1 al 8. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la labranza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechas los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Vamos a orar. Dios, reconocemos tu grandeza sobre nosotros y te ofrecemos este culto con adoración y con alegría. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, en su lenguaje todo lo que hermanos, qué gusto verlos nuevamente a través de este medio en esta ocasión, en este domingo que tenemos, este domingo ya 22 de noviembre, que me parece que rápido se está yendo el año y creo que ustedes también lo están viviendo así. Probablemente en el pasado se nos fue un poco más lento, pero yo al menos siento que este tiempo ya se me está yendo más rápido adelante. Así es que espero que usted también esté pensando lo mismo que yo. Pues qué bueno, qué gusto de verlos, qué gusto de tenerlos, qué gusto de poder compartir la palabra con ustedes.
pues cada domingo hasta donde me es posible. Y bueno, pues esperamos que Dios nos siga bendiciendo. Quizás antes de entrar de lleno deba decirles que vamos a tener las predicaciones de Adviento ahora en diciembre, en el mes de diciembre. Y así es que a partir del primer domingo de diciembre estaremos compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Varios líderes de la iglesia, ancianos, van a estar también compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este fin de año. Así es que esperamos que sea de bendición para nuestras vidas este tiempo de Adviento, y que usted y yo estemos esperando este tiempo también para glorificar a Dios, no por otra cosa que no sea lo que realmente debe ser, que es el hecho de recordar ese momento maravilloso en el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra por primera vez. Así es que esperamos que esto sea un tiempo muy bueno para todos nosotros, y de gozo, de alegría, aún en medio de la situación que pudiésemos estar viviendo todavía en ese momento. Hermanos, gocémonos en el Señor, porque nada más importante en la vida cristiana que eso, en verdad. Así es que vamos a gozarnos en Él, y vamos a seguir adelante para la gloria y honra de nuestro Dios. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias, y amigos también que están aquí, que quizás por primera vez están con nosotros. Pues si usted tiene una Biblia ahí en su casa, no importa la que sea, por favor vaya a ella o téngala ahí en su lugar donde está, y busque el Evangelio según San Mateo. Es el primer libro, vamos a llamarlo así, el primer libro, se le conoce como Evangelio, ¿verdad? El primer libro del Nuevo Testamento. Y entonces busque el capítulo 5. Busque el capítulo 5, y entonces vamos a ver el versículo 3, el número pequeñito que está a la izquierda, regularmente en nuestras Biblias, así está. Pues vamos a leer el versículo 3 rápidamente. Van a ser 3 pasajes bíblicos que vamos a leer esta mañana, porque vamos a ir hablando de cada uno de ellos en el transcurso de esta plática que tendremos. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a repetirlo, es muy corto el pasaje, así es que dice de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ahí vamos hasta la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Va a pasar Juan, va a pasar Hechos, va a pasar Romanos, y va a llegar a Corintios. Si usted va a leer primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, no, entonces vaya a la segunda que sigue, es la que está adelantito. Del 1 sigue 2. Del 1 sigue 2. Y entonces busque el capítulo 4, y vamos a leer otra vez el verso 7, el número pequeño, 4:7, de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vuelvo a repetirlo porque también es corto este pasaje, pero muy significativo respecto a lo que hablaremos esta mañana. Pero tenemos, dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Recuerdan ustedes el primer versículo que leímos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora aquí Pablo nos está diciendo: pero tenemos este tesoro en un vaso de barro, y se refiere a nosotros. El vaso de barro somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya lo que está diciendo es claro: nosotros somos barro, Dios es excelente, y esto que Él va a hacer en este vaso de barro va a ser algo que no es de nosotros, es de Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces pasamos ahora al capítulo 12, más adelantito de la misma carta, y buscamos entonces los versículos 8 al 10.
que dicen de la siguiente manera. Capítulo 12, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué palabras estas que nos van a guiar durante esta meditación, esta predicación de la palabra de Dios esta mañana. Voy a pedirles que inclinen su rostro ahí donde está, y oremos a nuestro Dios. Dios amado, muchas gracias te damos por este momento en el cual podemos venir delante de ti y compartir tu palabra. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo para que estas palabras tuyas entren a nuestro corazón, entren a nuestra vida, y por ende entren también a nuestros hogares, a nuestros diario vivir, a nuestros trabajos, a nuestros negocios, a donde quiera que estemos. Tus palabras, Señor, estén con nosotros y nos estén guiando y ayudando en el transcurso de nuestra vida. Te lo ruego, te lo pido esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta mañana estaremos hablando acerca del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es para quien se declare en bancarrota espiritual. Vuelvo a repetirlo: el Evangelio de Dios es para quien se declare en bancarrota espiritual. Este básicamente es el tema. Y estos 3 pasajes bíblicos justamente nos llevan a ese punto, nos llevan a entender, a clarificar lo que intentamos esta mañana comunicar a cada uno de ustedes, y principalmente hablando, como siempre lo digo, a mí primordialmente hablando. Yo, ¿cómo me veo delante de Dios? ¿Me veo como una persona en bancarrota espiritual todos los días, en todo momento, en todo tiempo, o no? Oh, yo soy muy fuerte. Todos nosotros podríamos pensar eso, ¿eh? No, yo espiritualmente hablando soy un hombre fuerte, soy una mujer fuerte. Yo no soy tan débil. Realmente se necesita mucho para que logren hacer algo dañino a mi vida. Pensamos muchas veces, pero tenemos que venir en este momento y reflexionar un poco sobre eso. Hay muchos creyentes que creen que están muy fuertes, y que, como dijera el mismo apóstol Pablo, y la palabra de Dios para nosotros: el que cree estar fuerte, dice Pablo, mire que no caiga. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos las personas más fuertes que pueden haber en esta vida, espiritualmente hablando, moralmente hablando también, aún hasta físicamente hablando, hay muchas personas que se creen fuertes y que por esa razón, por ejemplo, el coronavirus no le va a dar, porque ellos hacen ejercicio, dicen, porque ellos toman esto o toman aquello, y por esa razón el coronavirus no le va a dar, y no usan cubrebocas, no se lavan las manos, no guardan la sana distancia, no hacen absolutamente nada, porque ellos son tan fuertes que no les va a pasar nada. Eso es lo que yo escucho a menudo aquí en este tiempo, en este momento que estamos viviendo, en realidad, de personas que piensan de esa manera, que son tan fuertes, que el problema que hay, que este problema de sanidad que hay a nivel mundial prácticamente, no les va a dar a ellos, no les va a pasar a ellos. Oh, qué equivocados están, y qué equivocados estamos cuando pensamos que somos muy fuertes porque hacemos esto, porque hacemos aquello. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Muchos de nosotros pensamos, en realidad, que somos muy fuertes y que nada nos va a tirar, nada nos va a desmoronar, como dijéramos de otra manera, y que
podemos casi hasta enfrentar al enemigo, podemos enfrentar al diablo cara a cara y no nos va a poder hacer nada. Cuidado cuando pensamos de esa manera, porque tenemos problemas serios en verdad. Porque el evangelio, vuelvo a repetir, el evangelio de Dios es para quienes se declaran en bancarrota espiritual. Yo creo que todos entendemos lo que significa bancarrota. Es una banca rota, es una banca que está rota, que no puedes confiar en ella, que no puedes confiar en eso. A eso se refiere básicamente la palabra. ¿Por qué? Porque no sirve. Entonces, así es como nosotros se supone que deberíamos vernos todos los días. Y entonces estos 3 versículos que vamos a ver nos van a confrontar precisamente con ese aspecto. Y para ir de lleno a lo que estamos diciendo es que Cristo, cuando empezó el sermón del monte y nos dio las bienaventuranzas, ustedes saben que hay varias bienaventuranzas. Bienaventurado, comienza Jesús diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y así va dando una lista de ellos. Pero curiosamente hablando, cuando comienza esa lista, Él comienza hablando de personas pobres en espíritu. Esto me parece a mí algo sorprendente, algo importante. Recuerden ustedes que siempre el número 1 es lo más importante. Cuando decimos voy a dedicar tiempo a esto, es porque lo estamos considerando como el número 1. O voy a hacer esto y voy a dejar de hacer esto otro, entonces es porque estás considerando eso como lo más importante, como lo número 1. Y aquí tenemos justamente eso delante de nosotros. Aún Jesús enseñándonos y diciéndonos que los que son bienaventurados son aquellos que se sienten pobres en espíritu. Para aquellos que no lo saben, la traducción a nuestro castellano, probablemente la palabra más acercada a la palabra bienaventurado es la palabra feliz. Felices, podríamos decir, los pobres en espíritu, fíjense, contentos, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando venimos a esta palabra, encontramos y entendemos exactamente lo que nos está tratando de decir Jesús primordialmente. Número 1, importante, tomémoslo muy en serio, tomémoslo realmente como debe ser, no como algo superficial, sino como algo que verdaderamente tiene valor. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes lo ven en la Escritura como está, Jesús comienza su sermón del monte, que ocupan los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Lo comienza de esa manera: bienaventurados los pobres en espíritu. Creo que este es un mensaje para nosotros el día de hoy. Y lo que quiere enfatizar nuestro Señor Jesucristo cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, el día es que cuando entregaron sus vidas a Cristo, cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, podríamos llegar a pensar que ahora ya no somos pobres en espíritu, porque entregamos nuestra vida a Cristo, porque le dimos nuestro corazón a Cristo, porque un día dijimos: Cristo, ven a mi vida, toma el control de mi vida. Cristo, quiero que tú seas mi jefe, quiero que tú seas mi Señor. Eso es lo que quiere decir inclusive la palabra Señor, lo traducimos a la lengua moderna y hablamos de jefe. Tú eres mi jefe, tú eres mi patrón. Tú me guías, tú me enseñas, tú me das la dirección que mi vida necesita. Eso es realmente lo que queremos decir. Entonces, notemos algo muy importante, que esto es realmente lo que vale, lo que tiene valor. Noten ustedes que Jesús no dice, porque de la manera que recibimos a Cristo, así vivimos la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que no dice Jesucristo? Dice: bienaventurados los pobres. No está hablando del pasado, los que fueron pobres, sino está hablando en presente: bienaventurados los pobres. Es decir, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cómo tú y yo espiritualmente nos sentimos ahorita en este momento, en realidad? Entonces, porque la manera en que recibimos a Cristo, creo que el mensaje es que así debemos vivir la vida cristiana durante toda la vida.
Y esto que estoy diciendo aquí lo voy a estar repitiendo probablemente durante esta charla, durante esta plática o este mensaje que ustedes van a recibiendo. Es que como recibimos a Jesús hace algún tiempo, así debemos seguir viviendo en este momento. No nos reconocemos pobres delante de Dios, en cierta manera. Muchas veces nosotros no nos reconocemos así. Tú y yo somos así, no nos vemos de esa manera. De la misma manera, cuando lo recibimos por primera vez, al nacer de nuevo, no nos vemos así a lo largo de la historia de nuestra vida cristiana. Ahorita nosotros, no hombre, ¿quién me puede enseñar a mí? ¿Tú vas a venir y me vas a enseñar a mí? No te creo. No creo que tú seas suficientemente sabio para enseñarme todo lo que yo ya sé cristianamente hablando. Por lo tanto, yo no necesito absolutamente nada. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo está diciendo: bienaventurados los pobres. Es decir, ¿cómo te sientes en este momento? Obviamente, cuando hablamos de pobres, pues simplemente pensamos en ricos, ¿verdad? Tal vez tú te sientas rico espiritualmente hablando. Y Jesús dice en este momento: no, necesitas estar pobre espiritualmente. No te quiero rico espiritualmente, te quiero pobre espiritualmente. Prácticamente eso es lo que está diciendo Jesús en este pasaje. No te quiero rico, yo te quiero pobre. Y por favor, no me malentiendan en esto que estoy diciendo. Es decir, que yo no quiero que ustedes conozcan de Dios, que no estudien la palabra de Dios, que no busquen profundizar más en este maravilloso libro que es la enseñanza de Dios para nosotros, la manera en que Dios nos enseña y nos muestra cómo y de qué manera debemos vivir. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que simple y sencillamente, cuando tú y yo venimos a la Escritura para aprender cada día más, lo que va a suceder cuando nos enfrentamos con Dios, cuando nos enfrentamos con Cristo todos los días, eso lo que va a hacer es hacernos sentir pobres. Es hacernos sentir, como dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu. Es así como nos vamos a sentir. En el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando Isaías el profeta tuvo aquella gran revelación, aquella gran visión de encontrarse con aquel Dios soberano y todopoderoso. Y cuando viene a hablar con él, y entonces lo que sucede en ese momento es que Isaías, espiritualmente hablando, por supuesto, se postra delante de él y dice: ay de mí que soy hombre pecador, que mis ojos han visto al Señor, al Rey, al soberano. Prácticamente está diciendo quién es en ese momento. Y noten ustedes la condición en la cual él se mira: soy pecador. No puedo estar delante de la santidad y de la presencia de Dios porque yo soy pecador. Eso es exactamente lo que Isaías está mencionando, lo que Isaías está diciendo a sus lectores, en este caso a nosotros ahora, cuando él está hablando de su visión. Y esto creo que tiene mucho sentido para nosotros el día de hoy. Entonces repasamos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Espero que esto nos ayude un poquito para entender lo que Jesús está buscando decirnos o queriendo decirnos en esta palabra en realidad. Porque el segundo pasaje nos va a llevar también esto, el segundo pasaje nos va a llegar a seguir entendiendo un poco más. Se encuentra en la segunda carta, vayan allá a la segunda carta ahora, dejen el Evangelio de Mateo y vayan a la segunda carta, al capítulo 4, versículo 7 que tenemos allí. Versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice el apóstol Pablo. Bueno, por gracia de Dios, en 1972, Cristo vino a mi vida. En ese año exactamente,
abril de ese año de 1972, Cristo vino a mi corazón, Cristo vino a mi vida y continuó una transformación que yo creo que Él ya había empezado antes, pero que yo ni cuenta me había dado en realidad. Y continuó una transformación, pero en un ambiente diferente. Es decir, fue cuando mi vida se encontró con Cristo, o Cristo se encontró con mi vida, porque realmente así es. Nosotros, no somos nosotros los que buscamos a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros en realidad. Entonces, es cuando Cristo vino y se encontró conmigo y vino a mi vida, vino a mi corazón en ese momento, en ese tiempo. Esto ocurrió, vuelvo a repetir, en 1972 en la Ciudad de México, cuando un servidor de ustedes tenía aproximadamente 20 años, alrededor de 20 años. Entonces, de aquel entonces a la fecha, han pasado ya cerca de 48 años en realidad. Pero aquella ocasión cuando yo vine a Cristo tan necesitado de Él, e inclusive yo no me había dado cuenta de cuán necesitado yo estaba de Dios hasta ese preciso momento. Y muchas veces le puede pasar a usted, o le pasó a usted, o le puede pasar, como dije hace unos momentos, a usted, que probablemente usted no se está dando cuenta de cuán necesitado usted está de Cristo, cuán necesitado usted está de Dios. Y no es hasta cuando Él viene a nosotros y se acerca a nosotros, entonces nos damos cuenta de la necesidad que verdaderamente tenemos de Él. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, que esa misma necesidad que yo tenía de Cristo y que ocurrió en aquel momento cuando tuvimos un encuentro, cuando Él tuvo un encuentro conmigo, le llamamos un encuentro personal con Cristo. Esa misma necesidad debiera ser la misma necesidad que yo tengo el día de hoy, que yo tengo en este momento. Exactamente la misma, o tal vez más fuerte, pero no menos. Porque cuando yo digo que no tengo ninguna necesidad de Dios, entonces estoy teniendo dificultades serias en mi vida espiritual, en mi relación con Dios, en mi relación con Cristo. ¿Por qué? Porque realmente creo que cada uno de nosotros debe tener y debe seguir teniendo esa necesidad como cuando vino a Cristo. No importa el tiempo que haya sido hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, no sé. Pero esa necesidad debe seguir siendo y debe seguir estando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos la vida cristiana al pie de la cruz. Dicho de otra manera, con las rodillas de nuestro corazón dobladas ante Él, con las rodillas de nuestro corazón dobladas ante Él, porque de esa manera entonces reconocemos que básicamente la vida cristiana no se vive bajo nuestro poder, bajo nuestras grandes avances cristianos. No se vive de esa manera, no va de esa forma. Vivimos en una especie de bancarrota. Por eso el título que estamos poniendo a esta plática, en un espíritu de necesidad y de humildad. Aquí vamos al pasaje, si ustedes lo pueden ver claramente. ¿Cómo dice el pasaje? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando la Biblia, la palabra de Dios nos está hablando de que tenemos este tesoro en vasos de barro, se refiere a nosotros. Cuando Pablo está mencionando esto, él se refiere a él. El tesoro es el evangelio. Ese es el gran tesoro que viene a nuestra vida para transformar nuestra vida, para hacer el trabajo que yo no puedo hacer, para hacer el trabajo que la filosofía humana no puede hacer, para hacer el trabajo que la mente no puede hacer, porque la realidad es esa, ¿ok? Tenemos un cuerpo, un ser, todo nuestro ser cayó. Y todo nuestro ser se volvió pecaminoso. Nada de nuestro ser, ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestro libre albedrío, ni nada, absolutamente nada, quedó puro, quedó limpio. Todo cayó con nosotros en realidad. Todos caímos en pecados. Entonces, a eso es a lo que Pablo se refiere con vasos de barro. Es tan
tan frágil nuestra vida, es tan frágil nuestra vida cristiana, o debe ser por lo menos así. En esa fragilidad de la vida debe caminar nuestro ser, en verdad, debe caminar nuestra vida misma, debe caminar nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo, en debilidad, no en fortaleza. Noten ustedes que está diciendo, pero tenemos este tesoro que se refiere al Evangelio en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, dice, no de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Somos débiles. Y dice que tenemos este tesoro en ese vaso de barro, que habla de debilidad precisamente, frágil en cierta manera, totalmente fácil de quebrar, fácil de romper. Y entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Lo que debe suceder es que Él es quien debe recibir toda la gloria y toda la honra, no yo. En mi vida cristiana no soy yo el que debe recibir toda la gloria y toda la honra. No somos los mortales, o cuando nosotros pensamos de esa manera, estamos totalmente equivocados, en verdad. No somos nosotros. Toda la gloria y toda la honra y todo lo bueno y todo lo maravilloso que usted y yo pudiéramos ser en la vida deben ser para Dios y no para nadie más. Este es el punto importante aquí, porque Él debe recibir toda la gloria y toda la honra. Entonces, si fuera obra nuestra, nosotros recibiríamos la gloria. Si la vida cristiana fuera obra tuya y obra mía, entonces nosotros recibimos la gloria. ¿Para qué queremos a Dios? ¿Para qué necesitamos a Dios? Para nada. Simple y sencillamente, nosotros somos Dios hasta cierto punto. Porque yo puedo vivir mi vida cristiana como yo quiera y de la manera en que yo quiera. No, aquí está diciendo la Escritura, la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que la excelencia del poder de Dios, la gloria sea para Dios, dicho de otra manera, la gloria sea para Dios y no sea para nosotros. Esto realmente es lo que debe tener sentido para nuestras vidas. Por eso estamos hablando en este momento que el Evangelio de Dios es para quienes se declaran en bancarrota espiritual. No es para los que se sienten muy cristianos, muy buenos. Oh, sí. Maravilloso cristiano. Y déjenme decir, cuando teníamos las reuniones presenciales, ¿verdad? Que muchos de nosotros veníamos a la iglesia y aquí nos poníamos la máscara de buenos, de santos. Oh, qué agradable es mi hermana, mi hermano. Qué bonito el poder platicar con él. Qué bonito el poder esto, qué bonito. Pero allá afuera es otra cosa. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es bancarrota constantemente. Es que no somos lo que nosotros muchas veces pretendemos ser cristianamente hablando. Y esto es exactamente lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Para qué? Para que su perfección se logre en nuestras vidas. De otra manera no va a suceder. Y de esta manera pasamos al último pasaje que se encuentra allí mismo en el capítulo 12. Capítulo 12, versículos 8, 9 y 10. Dice de la siguiente manera: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades. Fíjense lo que está diciendo la Escritura: me gloriaré en las debilidades. Ok, si en algo tengo que gozarme, dice el escritor sagrado Pablo en este momento, es en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿qué? El poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es totalmente contrario a lo que nosotros pensamos.
Nosotros pensamos que si nosotros nos sentimos fuertes espiritualmente es porque el poder de Cristo, ¿cómo se dice? Yo estoy teniendo el poder y no es Cristo el que está en mí realmente. Eso es muchas veces lo que nosotros sentimos y a veces hasta lo predicamos y lo enseñamos de esa manera. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo no es así, no es de esa forma, no es de esa manera. Entonces, el escritor Pablo reconoce que tiene una gran necesidad y habla de esa debilidad y dice que 3 veces le ha pedido a Dios por esa debilidad que él tiene, y esas 3 veces Dios le ha dicho una sola palabra, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa palabra? Bástate mi gracia. Y cuando dice la escritura bástate mi gracia, ¿a qué creen que se está refiriendo? Al evangelio. Al evangelio. Dicho de otra manera, bástate mi evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, debo recordarles esto porque lo estoy repitiendo una y otra vez, este tema del evangelio, y quiero que todos los que están aquí entiendan esto, y si usted está por primera vez escuchando esto, pues entienda lo que yo estoy tratando de decir. Cuando hablamos del evangelio estamos hablando de las buenas noticias. Eso quiere decir evangelio, buenas noticias. ¿Y qué buenas noticias son? Bueno, las buenas noticias de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales usted y yo, o yo y usted, como usted lo quiera ver, somos los primeros. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, por eso vino Él. Vamos a celebrar, el próximo mes estaremos celebrando la primera venida de Cristo a este mundo, porque hay una segunda venida de Cristo. Y esa primera venida que Él tuvo fue justamente para eso, para salvarnos. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. El que me sigue no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo y Él es el único que puede alumbrar nuestra vida para caminar en este mundo oscuro en el cual estamos viviendo el día de hoy. Entonces, ese es el evangelio, porque Él es el evangelio, Cristo es el evangelio. Cuando estamos hablando del evangelio, nos estamos hablando de Cristo, simple y sencillamente, solo que lo decimos de otra manera como está dicho en las escrituras, en la palabra de Dios. Así es que solamente esto para hablar de esto y que usted pueda comprender bien claramente lo que significa cuando hablamos evangelio. Entonces, cuando nosotros pensamos de esta manera y que Jesucristo al mismo tiempo, estas palabras de Jesucristo a Pablo son también para nosotros hoy, bástate mi gracia, bástate mi evangelio. Es dicho de otra manera, bástate mi gracia, bástate mi evangelio, bástate Cristo. Que Cristo, el Señor de tu vida, que Cristo sea el Señor de tu vida, que Cristo sea el único que dirija tu vida. Eso es lo que básicamente está diciendo aquí. Bástate Cristo en tu vida, en mi vida, para todos nosotros. Entonces, reconozcamos delante de Dios que no teníamos nada, inclusive absolutamente nada antes de todo esto. Que simple y sencillamente nosotros éramos pecadores completamente. Por eso el apóstol Pablo en otro pasaje, en primera Timoteo, usa estos términos. Palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Esto me parece que es algo sorprendente, y voy a decirles por qué es sorprendente esto que Pablo está diciendo. Porque ya habían pasado casi 30 años de ministerio predicando a Cristo en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Y él está ahora en Roma preso. Y él está allí ya prácticamente listo para ser muerto, para, como él mismo usa un término, para ser sacrificado. Y entonces le escribe a su querido amigo Timoteo, pastor en una iglesia en aquel entonces, creo que era la iglesia de Éfeso. Y Pablo, justo cuando está al final de su vida, después de 30 años de ministerio, de andar por todos lados predicando el evangelio, le dice a Timoteo, palabra fiel y digna es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que él diga esas palabras a Timoteo diciéndole, yo soy el primero. ¿Qué creen? Que él
vivía de esta manera como lo estamos diciendo, en bancarrota espiritual. Yo creo que nosotros los cristianos deberíamos vernos siempre. Tal vez esta palabra nos puede ayudar para entender este cuadro de lo que estoy tratando de pintarles. Nosotros debemos vernos siempre asediados por el pecado. Asediados, esa palabra lo entienden, ¿verdad? Cercados, dicho de otra manera. Todos los días estamos siendo asediados por el pecado. Y en segundo lugar, debemos vernos como personas imposibilitadas de pelear contra el pecado. No podemos enfrentar el pecado. No podemos hacer nada contra el pecado. Y eso es verdad. En verdad, nosotros no podemos hacer nada contra el pecado. El único que sí puede hacer algo contra el pecado es Jesucristo. Por eso estoy diciendo que en bancarrota lo traducimos a asediados por el pecado. Y que nosotros no tenemos el poder para quitar el pecado de nuestra vida. Eso es lo que estamos tratando de decir, esto es lo que estoy queriendo decir. Eso significa que yo siempre estoy en bancarrota espiritual. Por eso tengo que pensar todos los días, que yo necesito a Cristo, que usted y yo necesitamos a Cristo. Concluyo entonces diciendo lo siguiente. En una parte de la Biblia, este mismo personaje dijo: yo fui el apóstol más indigno porque perseguía a la iglesia. Eso dijo el apóstol Pablo. Son palabras de Pablo. En ese caso, está hablando del pasado el apóstol Pablo. Pero aquí está, estas palabras que acabamos de ver hace unos momentos, está hablando del presente. Del presente. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está hablando en presente. ¿Quién es el pecador más grande? ¿Cómo se ve el apóstol Pablo allí en esas palabras? Como el pecador más grande. Yo soy el primero, el número uno. Yo soy el pecador más grande. Pero Pablo, hace 30 años que entregaste tu vida a Cristo. ¿Cómo es que en este momento que ya estás listo para morir, sigues siendo un pecador tan grande? Pues eso es justamente lo que él decía. Porque yo soy una persona que está constantemente en bancarrota espiritual. Por eso soy el pecador más grande. Vamos a ver esto, por supuesto, el tema del arrepentimiento. Más adelante vamos a estar hablando un poco más ampliamente de este asunto. Entonces, pocos hombres como él somos humildes y mostramos esa actitud humilde, la actitud de Cristo. Sean humildes, sean sencillos, sean mansos, decía el Señor Jesucristo. En efecto, lo que está diciendo este hombre a nosotros son estas palabras, y con estas termino. En cuanto a la carne, en cuanto a mí mismo, no hay alguna cosa buena. Yo soy el pecador más grande, dice el apóstol Pablo. Esa es la actitud que abre la puerta a las bendiciones de Dios. Ese es un reconocimiento de gran necesidad, característica del verdadero evangelio. Esto es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es cuando yo vivo en bancarrota espiritual todos los días. Porque bienaventurados los pobres en espíritu. Porque este maravilloso evangelio que fue puesto en este vaso de barro se hace enorme, pero no yo, sino Cristo, sino Dios morando en mi vida. Y además de esto, debemos reconocernos como débiles delante de Dios. Siempre, siempre como débiles, nunca como más fuertes. Aunque lo seas, nunca debes reconocerte, ni tú ni yo debemos reconocernos como los más fuertes delante de Dios. Porque cuando esto sucede, cuando yo me veo de esa manera, entonces Dios es glorificado en nuestras vidas. Amado hermano, que estás ahí, si tú te ves de esta manera, bendito sea Dios. Pero si no te puedes ver así, en bancarrota espiritual todos los días, entonces necesitas que el Espíritu Santo venga a tu vida y te muestre eso verdaderamente. Y si tú me estás escuchando por primera vez, yo te ruego que por favor rindas tu vida a Cristo, porque tu vida está
en bancarrota espiritual, simple y sencillamente. Tu vida no es lo que tú piensas que es. Tu vida simple y sencillamente necesita a Cristo, necesita a Dios, necesita al Espíritu Santo para que puedas vivir en victoria todos los días, por supuesto. Porque si hay derrota, hay victoria. Si hay derrota, hay victoria. Si hay derrota, hay victoria. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra que nos sigue mostrando y enseñando todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Oh Señor, bendecimos tu nombre porque eres bueno. Bendecimos tu nombre porque eres grande, porque eres maravilloso y porque nos muestras a través de tu palabra lo que nuestra vida realmente necesita. Ayúdanos a vivir, Señor, de esta manera, pobres en espíritu, como dice tu preciosa palabra. Enséñanos a vivir pensando en que somos vasos de barro, somos muy frágiles, Señor. Enséñanos a vivir que, Señor, vamos a tener dificultades en esta tierra, vamos a tener problemas y que solamente tu gracia debe bastarnos. Es decir, solamente tu Hijo Jesucristo debe bastarnos en nuestras vidas para vivir esa vida que tú quieres que nosotros vivamos. Porque de esa manera brillaremos para ti. De esa manera, Señor, seremos los que tú quieres que nosotros verdaderamente seamos. Débiles pero fuertes en ti. Frágiles pero al mismo tiempo, Señor, robustos para ti, en verdad. Porque es lo que tú nos dices en tu palabra. Solo tú puedes hacer eso en nosotros. Oh Señor, que tú seas nuestro Señor y nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Si tú me escuchas por primera vez, ¿por qué no le dices a Jesús que venga a tu vida y tome el control de tu vida? Dile estas palabras: Señor Jesús, yo te pido que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre derramada en la cruz. Quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Ya no quiero yo llevar el control de mi vida. Hazlo tú, Señor, por favor. Me rindo a ti en este momento. Rindo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, ya sea espiritual o material. Lo rindo todo a ti, Señor. Porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano es que podemos tener, Señor. Y es que podemos dar inclusive a otros. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, en este momento. Te adoramos y bendecimos en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la presencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la presencia y el gran amor de Dios y que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, ahora y siempre. Amén. Amén. Gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, un incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Un precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar.
su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia